todo rindo a ti. ¿Quién no se sintió identificado con la canción que nos recordaba nuestra condición y a quién llevar nuestra condición? Mis pecados, mis flaquezas, todo rindo a ti. Gracias por esta alabanza que nos recuerda que hay remedio para nuestros pecados, que hay remedio. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Es un privilegio acompañarlos esta mañana y compartir el culto con ustedes. Antes de contar con el sermón, yo quiero agradecer al niño que esta mañana, un grupo de niños, nos visitó en la oficina pastoral y nos rodearon y nos dieron una tarjetita y vinieron a visitarnos ahí. Y alguien me dio una tarjeta, dibujó al predicador y puso la palabra de Dios. No distingo la letra, pero es por los ojos, no es por la letra en sí. La letra está buena, solamente que yo no la estoy interpretando. Pero yo quiero agradecer a este niño, él va a reconocer porque puso un pastorcito bien, con una cabeza grande allí, y le puso una Biblia y el púlpito. Gracias al que me dio esta tarjeta, que me recuerda mi necesidad de ser un ejemplo de servicio y amor a Jesús. Muchas gracias y felicitaciones al ministerio de los niños aquí de la iglesia que tuvieron esta iniciativa tan linda. Gracias a los niños de la iglesia. La otra gratitud que quiero expresar a esta iglesia, yo tengo mis hijos que asisten aquí, mis 2 hijos, y me hablan de su iglesia, de ustedes, y están agradecidos por el espacio que tienen aquí, por la forma en que esta iglesia los recibe, y yo quiero agradecer a los miembros, a los líderes de la iglesia, por esta visión de generar un espacio donde nuestros jóvenes puedan estar más cerca del Señor. Gracias por esto. Lo tercero por lo que quiero agradecerles también, ustedes saben que esta semana fue una semana especial y yo voy a bajar, si ustedes quieren acompañarme, porque ya no voy a volver aquí, voy a estar más cerca de mis hermanos. Esta semana fue del todo especial para nuestra iglesia aquí y para esta iglesia en particular, porque tiene que ver con un proyecto especial que tiene la iglesia aquí en Argentina. Y yo quería mostrar algunas fotos que gracias al ministerio de muchos de ustedes que están aquí es posible. Algunos ya han visto esta foto que tiene que ver con la unidad móvil o el centro de salud o el centro de influencia móvil que tiene la iglesia. Y yo quiero expresar gratitud porque si esta extensión de la obra médico-misionera es posible por ustedes, mis hermanos. Este proyecto tiene 4 pilares: el sanatorio, la universidad, la clínica y la iglesia en su conjunto, que hizo posible la adquisición del equipo. Y cada uno de nosotros tiene una pequeña parte allí. Y esta semana fue su primer gira misionera. Ya estuvo en Rosario, pero fue, no digo un simulacro, pero fue una acción breve de mediodía, unas pocas horas. Fue bueno, pero esta semana fue su viaje misionero, nuestro viaje misionero. Salió de aquí el viernes pasado y ayer terminó su gira por la provincia de Misiones. Y hay algunas imágenes que me impresionaron. Si podemos pasar la siguiente. Aquí está saliendo de viaje. Vamos a la otra. La salud es un regalo de Dios. Queremos ayudarte a cuidarla. La mano derecha de la predicación del Evangelio es la obra médico-misionera. Y me encanta esta imagen porque nos muestra una iglesia en acción, no una iglesia que espera a que la gente venga, sino que va en busca de las personas. Así que imagino este hospital desplazándose y yendo en busca de las personas. 1.700 personas fueron atendidas hasta ayer. Amén. Y si ustedes vieran el rostro de alegría de algunos de ellos,
Qué bendición. Quiero compartir dos rostros. Yo sé que este es un rostro que uno dice, pero es una persona por la que el Señor dio su vida en la cruz del Calvario. Maravillosa. Miren este rostro. Es la siguiente. Es la misma persona. Allí estuvo funcionando el servicio de odontología y en pocas horas le cambiaban, ¿qué cosa? La sonrisa. Y yo sé, si usted tiene dientes no los aprecia porque los tiene, pero cuando usted no los tiene, ¿cómo le hacen falta, verdad? Y qué alegría esta gente. Me encanta esta imagen de gente con esperanza. Viva con esperanza. No solamente la esperanza que va más allá, sino la esperanza aquí también. Otro rostro. No se asusten, vamos a la otra. Es la misma persona. Y yo quiero agradecerles, porque si esto es posible, es por una iglesia que trabaja unida. Y por tu fidelidad cada mes es posible llevar adelante estos proyectos. Amén. Va a haber otras salidas misioneras. Hay una proyectada a la zona de Mendoza y otra proyectada hacia el sur, pasando por Buenos Aires. Y qué lindo sería que usted se anote como voluntario para ir, porque una cosa es el cascarón, pero sin personas esto no lleva a ningún lado. Es costoso, es cierto, pero lo más valioso de esto es el ministerio de cada uno de nosotros. En Misiones se sumaron estudiantes de enfermería de allí de la carrera del ISAM, del Instituto de Misiones, Adventista de Misiones, se sumaron al equipo de médicos, enfermeros que vinieron de Florida Hospital y personal de aquí también, y personal de allí. Y fue posible esto. Qué lindo sería que en la próxima salida, cuando recluten voluntarios, usted diga, yo voy a estar una semana y donar de su tiempo y de su talento para ir en busca de tanta gente que necesita esperanza y que su esperanza hasta puede ser una dentadura. Jesús mostraba simpatía y afecto, dice la sierva del Señor. Le mostraba simpatía y afecto, atendía sus necesidades y luego le decía, ¿qué cosa? Sígueme. El ministerio de Jesús. Qué lindo. Gracias, hermanos queridos de la iglesia de aquí del parque, porque ustedes son parte protagonista de esto. Y si esto está allí es porque ustedes están aquí y están apoyando esto. Muchas gracias y que el Señor bendiga esta extensión de su mano. Podríamos terminar aquí, ¿verdad? Y ya estaría el sermón. Los niños estarían contentos de ir a casa, ¿verdad? Tempranito. Ya hubo canto, hubo parte especial, hubo historia. Sí, estarían contentos. Pero el pastor va a cumplir con la vieja tradición de tomarse más tiempo y atormentarlos un poquito con un sermón que vamos a tratar de que no sea tan largo. Hermanos, el título del sermón ustedes vieron en su cartilla, los que vieron la cartilla. ¿Cuál es el título? El último deseo. ¿Y por qué pensé en este título, el último deseo? Cuando alguien se despide y sabe que le queda poco tiempo, hay deseos sobre su corazón que los proyecta sobre los que quiere, ¿sí o no? Una mamá cuyo hijo está viajando para buscar nuevos horizontes en una ciudad, le da, antes de subir al colectivo, le da su último deseo. Hijo, o un padre que siente, o un abuelo que se siente ya decaer y reúne a la familia y le manifiesta cuál es su deseo. Yo tengo mi papá que tiene ya algunos años y cada vez está más débil, y antes tenía un rincón en una vieja zapatería de madera allí en Alem, que ya está enclenque, está como la torre de Pisa, se está cayendo y ya está cerrado. Y él tenía un rincón allí junto a unos cueros y un cajón viejo donde guardaba las herramientas, y él se arrodillaba ahí a orar. Después que volvió a la iglesia, ese era su rincón para orar. En los últimos años ya no va allí, sino que va a la sala porque no tiene tanto movimiento. Entonces cada vez que lo visito me dice, yo tengo un deseo.
Él me dice, yo tengo un deseo. ¿Y cuál es el deseo? Y él se lo expresa a Dios allí en el rinconcito de la sala en oración. Y ese deseo es que sus hijos estén en el cielo. ¿Cuál fue el último deseo de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra para contigo y conmigo? ¿Cuál fue su último deseo? La noche de Getsemaní, cuando expresó a Dios lo más caro que había en su corazón. Vamos a encontrar allí el deseo, el último deseo de Jesús. ¿Me acompañan? Abran su Biblia conmigo, allí en el Evangelio según San Juan, y ese capítulo precioso que es el capítulo 17, capítulo 17, versículo 1, dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora de la gloria de Dios estaba llegando, y la gloria de Dios es la cruz, donde el carácter de Dios se manifiesta como nunca antes en la cruz. Allí Dios brilla en su carácter, es el carácter de Dios que fulgura en la cruz del Calvario. Y la hora ha llegado. Cristo va a volver al Padre, pero tiene un peso sobre el corazón y Él va a expresar en su oración cuál es el anhelo que tiene. Y entonces dice a partir del versículo 9, pero vamos a leer el versículo 11, el anhelo de Jesús, su último deseo. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Primer motivo de Jesús, su último deseo. ¿Cuál es? La unidad de la iglesia. Y a partir de esa oración que hace por el puñadito de discípulos que están allí, a los que va a dejar, Él se proyecta hasta nuestros días y el versículo 20 dice: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La oración de Jesús se extiende a lo largo de todo el tiempo y llega hasta nuestros días, y llega a vos y a mí, a usted y a mí, la oración de Jesús. Y miren cuál es su oración cuando se extiende hasta nosotros: para que todos sean uno, versículo 21. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca. El último deseo de Jesús es la unidad de su iglesia. Y es cierto que, para ser justo con el pasaje, hay dos motivos más que están aquí y que Jesús presenta al Padre. El segundo es: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús sabía que la iglesia habría de correr a lo largo de toda la historia el riesgo de que el mundo se metiera en la iglesia. A lo largo de toda su historia, la iglesia ha tenido ese peligro. Y en los últimos días, más que nunca, el deseo de Jesús, el anhelo de Jesús para con su iglesia es que el mundo no se meta en la iglesia, sino que la iglesia se meta en el mundo sin ser parte del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y cuál es el tercer pedido de Jesús? Padre, aquellos que me has dado, versículo 24, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Jesús oró al Padre pidiendo por la unidad. Jesús oró al Padre pidiendo por santidad. Y Jesús oró al Padre pidiendo por el destino final de su iglesia, salvación. Ahora, yo quisiera esta mañana meditar con ustedes
en este deseo de Jesús la unidad de la iglesia. Y creo que este es un tiempo que más que nunca la unidad de la iglesia es un asunto que está en el corazón de Dios. Pero no solamente en el corazón de Dios, la unidad de su iglesia. Hay también una invitación a la unidad fuera de la iglesia de Cristo. Hay un canto que está muy... Para que todos sean uno, es el título del canto. Usted entre a internet y ponga para que todos sean uno y automáticamente el primer asunto que va a salir es un himno cuya letra fue escrita por el obispo de Roma y la música es de un músico contemporáneo, es una música muy pegadiza para que todos sean uno. Pero yo no estoy hablando de esa unidad, porque la unidad de la que habla Jesús siempre está en la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, hermanos, yo quisiera hablar de algunos aspectos de la unidad con ustedes esta mañana. Y para eso quiero que vayamos juntos al ruego del apóstol San Pablo, que se hace eco de alguna manera a la oración de Jesús, y en Filipenses capítulo 2 ahora ruega a la iglesia. Y miren lo que dice, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si puedo apelar a algo, si puedo apelar a algo, por favor, cumplan mi gozo. ¿Y cuál es la apelación a la que se refiere Pablo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí Pablo anhela la unidad de la iglesia. Pero ¿saben? La unidad solamente es posible cuando hay algunos elementos de parte nuestra. Y Pablo va a hablar de eso, y a mí me gustaría detenerme con ustedes esta mañana. Esto es vital, es el anhelo de Dios, la unidad de su iglesia. Ahora, ¿qué hacer para contribuir a la unidad de la iglesia? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para sumar y no restar? ¿Qué hacer para multiplicar y no dividir? ¿Qué hacer para sumar a la unidad de la iglesia? Y ahora viene el apóstol San Pablo a nuestro encuentro y dice, miren, hay muchos consejos, pero yo he rescatado 3 esta mañana. El primero, versículo 3, que dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad. El apóstol viene a nuestro encuentro y nos dice, mira, en la iglesia no solamente es importante hacer el bien, hacer lo bueno, sino vigilar la motivación por la que hago lo bueno que hago. Si hay un espacio en el que somos llamados a hacer el bien, es la iglesia, ¿sí o no? Llamados a buenas obras, dice la Biblia así, ¿sí o no? Sí. Pero no solamente es importante hacer lo bueno, sino ¿cuál es tu motivación cuando haces lo bueno? ¿Cuál es tu motivación cuando haces lo recto? Porque yo puedo hacer cosas buenas con motivaciones egoístas, ¿sí o no? Y aquí dice, ninguna cosa hagáis por contienda o por vanagloria. Y yo anoté, vigila tus motivos. ¿Por qué hago esto que hago? Incluso lo bueno, no estoy hablando de hacer cosas malas. Las cosas malas cuando las hacemos ya sabemos qué motivación, es una motivación mala. Aunque hay algunos que justifican acciones malas por motivaciones buenas, pero no vamos a entrar en eso. Ahora, aquí estamos hablando de cosas buenas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la razón? ¿Contienda o vanagloria? Puede ser. Pablo dice, vigila tus motivaciones. No se trata solo de lo que hago, sino por qué lo hago.
Puedo hacer lo bueno por motivos malos. Puedo hacer cosas altruistas por motivos egoístas. ¿Y esto qué hace? Lesiona la unidad. Afecta la unidad. Así que Pablo dice, vigila tus motivaciones. Cuando haces lo que haces, lo bueno que haces, ¿por qué lo hago, Señor? Segunda cosa, Pablo dice, antes bien estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo, no buscando su propio provecho, sino el de los demás. Yo diría, resumiendo, Pablo dice, mira, si quieres la unidad, enfócate en los demás. Pregunto, aquí hay varios matrimonios. ¿Ustedes imaginan convivencia feliz donde cada uno está interesado en sus propios intereses y no está interesado en el interés del esposo? ¿Se imaginan un matrimonio unido así? Imposible. Imposible. Enfócate en el bien del otro, dice Pablo. Cuando yo estoy enfocado en mi propio interés, es imposible que haya unidad en la familia, en la iglesia y en cualquier ámbito. Pablo viene a nuestro encuentro y dice, vigila tu motivación cuando haces lo bueno. Segundo, Pablo dice, enfócate en el otro. Y ahora quiero detenerme en lo que considero lo más precioso de todo. Y les puedo asegurar que he pensado muchas veces cómo hacer para transmitir esto. Y es imposible transmitir esto. Porque no va a alcanzar la eternidad para transmitir esto. Ahora Pablo va a herir de muerte. Va a herir de muerte el egoísmo, que es la razón de la falta de unidad. Y lo va a herir de muerte con un argumento tan contundente, pero tan contundente. Y miren lo que él dice, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo tercero que Pablo dice, adopta la actitud de Cristo. Haya pues en vosotros, en tu Biblia probablemente dice sentir, en alguna Biblia dice la actitud de Cristo. ¿Hay alguna Biblia que reza así? Hay Biblias. Sí, porque es correcta la traducción. Y a mí me gusta esa traducción, la actitud de Cristo. Porque la actitud muchas veces no está en armonía con lo que yo siento. Cuando Jesús va al Calvario para morir, Él no quiere ir al Calvario. Dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino hágase tu voluntad. Yo no siento deseos de ir al Calvario, pero la actitud de Cristo es la de sumisión a la voluntad de Dios. La actitud de Cristo. Haya pues en ustedes la actitud de Cristo. La actitud de Cristo reúne todas las cosas y reconcilia el universo. ¿Y cuál fue la actitud de Cristo? No hay palabras para describir la actitud de Cristo. No hay. No hay himno, no hay sermón, no hay predicador. Nadie puede describir la actitud de Cristo. Todo es una aproximación. Así que si hay un libro, tendría que ser una aproximación a la actitud de Cristo, porque el ser humano no puede describir. Solo Dios puede revelar la actitud de Cristo, y esa actitud Pablo ahora va a describirla. Miren lo que dice. ¿Cómo fue la actitud de Cristo? Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y en este pasaje hay una riqueza tan grande, pero tan grande. Y Pablo tenía la ventaja de manejar un idioma que tiene muchas palabras para describir los asuntos específicamente. Nosotros decimos amor y con la palabra amor ponemos todo adentro de amor, ¿verdad? Pero el idioma que Pablo conocía y manejaba
tenía varias opciones para amor y para otras palabras también. Y aquí cuando Pablo dice, el siendo, el ser en forma de Dios, Pablo va a escoger una palabra y va a usar la palabra que implica inmutable. Él es inmutable. Y cuando dice forma, elige otra palabra. Nosotros usamos la forma interior y la forma exterior y expresamos la misma palabra, pero Pablo usa una palabra que describe la esencia de algo que es inmutable. Y voy a explicarlo. Cuando un ser humano es niño, es ser humano, pero es niño, ¿sí o no? Es adolescente y es ser humano, ¿sí o no? Va cambiando su forma exterior, pero su esencia es la misma, ¿sí o no? Es ser humano. Pablo usa esa idea y Pablo dice, Él es inmutable Dios. Él es inmutable Dios. En esencia, es Dios. No es que Él cuando vino aquí estaba jugando, Él es Dios en el pleno sentido de la palabra. Él llama y las cosas existen. Él es antes de la salida del tiempo, Él es antes de todo y estará después de todo. Él es Dios. ¡Wow! Él es Dios. Pero Él no tuvo el ser Dios como cosa a la que agarrarse, sino que se despojó, se vació, dice. Qué contrario al espíritu del otro. Isaías, ¿recuerdan Isaías? Solo para recordar, vayan conmigo por un instante Isaías. Qué diferente al espíritu del otro. ¿Tú qué decías? Capítulo 14, versículo 13 de Isaías. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo y en lo alto, junto a las alturas, a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. El que no era, quiso, ¿qué cosa? Ser. El diablo no era Dios, pero quiso ser Dios. Jesús es Dios, pero no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El diablo estaba abajo y quería estar arriba. El diablo no era, pero quería ser. Jesús era, es, pero se despojó. Entonces Pablo viene a nuestro encuentro y dice, miran, la unidad solamente es posible cuando está la actitud de Cristo en el corazón. El que no se aferra a lo que le corresponde, sino que está dispuesto a ceder aquello que le es propio. Y eso sí que es difícil, porque es contrario a nuestra naturaleza. Nosotros fuimos mordidos por esta serpiente de Isaías, capítulo 13. El que no era, quiso ser semejante al Altísimo. Y en el trono me voy a sentar. Sin embargo, Cristo, que estaba en el trono, se despojó del trono. Esa es la actitud. Es inversa, es distinta, es diferente. Y mis queridos hermanos, el diablo inyectó en nuestro torrente espiritual este veneno en el jardín del Edén. Y mi abuelo lo recibió en abundancia. Y mi padre lo recibió en abundancia. Y lamentablemente yo también lo recibí en abundancia. ¿Y cuál es el veneno? Con que Dios os ha dicho, yo te digo que podés comer y ser semejante a ¿quién? A Dios. Inyectó su veneno de egoísmo en el torrente espiritual de la raza humana y descompuso el universo y generó la mayor división de todas las divisiones. Pero ahora viene Pablo y dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que prenderse, sino que estuvo dispuesto a despojarse. Y Pablo sigue, y su argumentación es contundente, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y cuando dice forma de siervo,
usa la misma palabra que usa para definir forma de Dios. Mis hermanos, tomó forma de siervo, humana. Y aquí no estamos para definir, ni voy a definir si antes o después de la caída. Dice la Biblia simplemente que tomó forma de siervo. Tomó en esencia la naturaleza humana. No, Dios, sí, Dios. Hombre, acompáñenme a Belén por un instante. Los ángeles no pueden creer lo que pasa en el establo. Hay alguien que está haciendo sus movimientos para nacer. Y nace entre nosotros. Y los ángeles no pueden creer. Y la mamá lo abraza y lo pone sobre sí y es Emanuel. ¿Quién es Emanuel? ¿Quién es Emanuel? Dios. Pero plenamente hombre. Llora. Y la mamá lo amamanta. ¡Wow! No tuvo el ser igual a Dios, como se despojó y se hizo vos y yo, usted y yo. Haya pues en vosotros esa actitud, y no la actitud del otro que no era, pero quiso ser o quiere ser, y pugna por reinar en nuestros corazones. Haya pues la otra actitud, la que Él es, pero se despoja y toma forma de siervo, y se hizo semejante a nosotros. Y yo lo veo llorar a Jesús como un niño, y lo veo correr a Jesús como un niño, y lo veo caer a Jesús, rasparse como un niño, y lo veo llorar junto a su mamá como un niño. Cuando Jesús tuvo sed en el pozo de Jacob, y los labios se le partieron por la sed y el calor del desierto, y se acercó a un pozo y le pidió a una mujer malviviente, le dijo: dame de beber. Jesús le dijo: dame de beber, el que es el agua de la vida. Qué maravilloso es Él. Pero San Pablo sigue y dice: no solamente se hizo obediente, se hizo siervo, semejante a los hombres. Sigue más y versículo 8 dice: mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y esto es imposible, hasta la muerte. Muerte, Dios, muerte. Obediente hasta la muerte. No puede ser Dios, sí es Él. Y si esto fuera poco, San Pablo dice: mira, se hizo hombre, pero no solamente se hizo hombre, sino que se humilló a sí mismo entre los hombres. Y no solamente se humilló entre los hombres, sino que hasta la muerte, y no cualquier muerte. Y aquí viene el argumento final: muerte de cruz. Muerte de cruz. Y saben, lo de la muerte de cruz es atroz por el dolor que recibe, pero más allá de esto no es ese dolor, el de la cruz. Es otro dolor que ninguno de nosotros jamás podrá describir, a menos los que se pierdan. Pero ese dolor es un dolor indescriptible. Y ahí yo lo veo a Jesús obediente hasta la muerte, y muerte de cruz en la cruz del Calvario. Y lo veo temblar de dolor en la cruz, pero no es el dolor del clavo ni de la espalda lacerada que se aferra a la vida, es un dolor extraño. Dios se está apartando de él, sí, Dios se está apartando de él. Dios el Padre se aparta de él y él grita: papá, papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Y sabe por qué? Porque Dios hace una transferencia. Y esa transferencia es un misterio, es el misterio de la redención. Hizo una transferencia extraña. El que no conoció pecado, Jesús, el que no conoció pecado, por nosotros
fue hecho pecado. No solamente se hizo hombre, no solamente se humilló entre los hombres, sino que asumió el pecado del hombre. Dios, y esto es inexplicable, Dios, mis miserias, mis mezquindades, mis pecados, mis errores, los míos, los tuyos y los de los otros, los de todos, absolutamente todos, cayeron sobre él y él tuvo la actitud de. Por eso el diablo lo tentó tantas veces. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y él era hijo de Dios, era Dios, pero no descendió de la cruz. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que prenderse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Queremos la unidad? ¿Queremos la unidad? ¿Queremos la unidad? Vigilemos nuestra motivación. Vigilemos porque hacemos el bien que hacemos. Segundo, ¿queremos la unidad? ¿Queremos la unidad? ¿Queremos la unidad? Centrémonos en el otro. Queremos la unidad. Queremos la unidad. Adoptemos la actitud de Cristo. Y esa actitud hiere de muerte el egoísmo, causante de la primera y la mayor de todas las divisiones. Yo esta mañana quiero orar y quiero decirle al Señor: hiere de muerte mi orgullo, hiere de muerte mi egoísmo, el egoísmo que trae división en mi casa, el egoísmo que trae división con los que me rodean, el egoísmo que trae división en mi iglesia. Oh Señor, hiere de muerte el egoísmo, y hiérelo tú, Señor, desde la cruz del Calvario con tu actitud, Señor. Haz en mí ese milagro que yo no puedo hacer, y hiere de muerte al egoísmo, Señor, porque está en mí. Está en mí. Pero Señor, yo quiero la unidad contigo y con la iglesia. ¿Alguien quiere orar así conmigo esta mañana? ¿Puedo ver la mano del que quiere orar así? ¿Hay alguien que quiere orar así, ponerse de pie esta mañana para orar? Vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario por la unidad del universo. Y en Cristo Jesús reconciliaste todas las cosas, Señor. Gracias por su actitud tan diferente a la mía, tan diferente, Señor. Gracias porque tú te despojaste de lo que te es tuyo y asumiste aquello que no te pertenece. Señor, ayúdanos, implanta en nosotros esa actitud, la de Cristo. Cuando, Señor, en medio de las actividades de tu iglesia, del hogar, de lo que fuera, el enemigo nos tiente a pensar en nosotros y nuestras necesidades solamente. Cuando el enemigo nos dé esa mirada corta hacia adentro, centrada en nosotros mismos, Señor, ayúdanos a mirar a la cruz del Calvario. Señor, cuando hagamos cosas por ti, y ojalá que hagamos más cosas para ti, Señor, que podamos hacerlas para ti, por ti, Señor, y no para nosotros, ni por nosotros. Señor, danos la actitud de Cristo,
la necesitamos para que el mundo conozca, Señor, te conozca a través de nosotros. Esto te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.